¡Salud! Bonavita 530. Otra manera de llegar a la información. Buenas, ¿cómo están? 18 horas, 4 minutos. Aquí estamos en esta jornada tan especial para todos nosotros en la Radio de las Madres, además. ¿En qué radio? Arrancando otro 24 de marzo. Bueno, nos toca hoy en el regreso. No voy a decir después de una jornada extenuante, intensa, porque la jornada todavía continúa. Hay miles que se volcaron a las calles, que todavía están en las calles. Vamos a sumar esta jornada. Vamos a tratar de sumar voces, de contarles qué está pasando, no solamente aquí en Buenos Aires, sino también en diferentes ciudades, en cada localidad de la Argentina, que siente que en esta fecha había que salir a la calle a decir con mucha claridad, quizás con más claridad que en todos estos años de democracia, nunca más. ¿Cómo estás, Jair Sibel? Bien, Feli, muy energizado, masiva la convocatoria en la calle, impresionante. Volver desde 9 de julio hasta acá es una odisea. Realmente, por suerte lo es, sí, ¿no? Sí. Me llamó la atención muchas familias, me parece la imagen de este año, muchos nenes, mucha gente grande. En general es una fecha muy familiar, lo que me parece que fue... no sé si decir soy mala mirando a ojo las cantidades, ¿no? Pero creo que ha sido uno de los 24 de estos últimos años con mayor cantidad de gente en la calle. Muy masivo. Tuve la suerte de me invitaron a una terraza al lado de la Plaza de Mayo. Estás mostrando esas imágenes, por favor. Increíble, porque es casi como ser un dron uno mismo, ¿no? Sí. Al lado de Arca, al lado del Ministerio de Economía, y la imagen panorámica de ver toda la Diagonal Norte, todas las paralelas a la Plaza de Mayo y la plaza repleta de gente. Increíble. Es increíble. No, es gratificante, sobre todo cuando estamos viviendo estos tiempos de tanta oscuridad, de tanto retroceso, con un gobierno que todo el tiempo lo que hace es provocar e intentar correr los parámetros de lo que se puede decir y lo que no, hasta dónde se puede retroceder al máximo. Me parece que muchas cosas están quedando en claro, y me parece que más allá de donde estemos parados ideológicamente, la mayoría de los argentinos respeta, valora vivir en democracia y no quiere, no defiende, no es apologista de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Lo digo a propósito porque hoy repasaba temprano las tapas de los diarios y la verdad que increíble. Tremendo, lo de Clarín. ¿Qué podemos esperar de Clarín y de La Nación, ¿no? Porque sabemos que fueron parte de lo que sucedió durante la dictadura. Pero esto de decir, bueno, es la oposición, es la izquierda, es el peronismo que va a movilizarse, es negar efectivamente lo que pasa el 24 de marzo en la República Argentina. El terrorismo, la dictadura, no golpeó solamente al peronismo, a las izquierdas o a la oposición. ¿Qué quiere decir eso de la oposición? ¿Y el resto qué? No, obviamente es un estratagema discursivo de estos tipos. A mí me sorprendía que en la versión web ambos titulaban con el gobierno, Digo, en un año en donde podías tomar tantas cosas, retomaban la versión del negacionista. Sí, del gobierno. Con la cuestión de la verdad completa, ¿no? Totalmente. Y después también esto, Feli, la distancia entre los medios y la calle, ¿no? Yo creo que una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿cuánta de la gente, miles que estaba ahí, votó a Milei? Sí. Y seguro también había un porcentaje. Seguro también había un porcentaje. Entonces me parece que eso también es rico, porque no estamos solo los que estamos férreamente de este lado, con convicciones soberanas y militantes, sino también gente que quizá optó por otra cosa en las elecciones y quizá después se arrepintió y quizá está acá. Pero lo importante es que sale a las calles a marchar contra un proyecto de país oscuro. Obviamente. Bueno, vamos a pensar en todo eso a lo largo de estas 2 horas. En un ratito vamos a reflexionar sobre medios de comunicación y dictadura a partir de una nota que tenemos de un caso que nos parecía muy interesante. En unos minutitos lo vamos a tener entrevistado para charlar un poquito más de lo que pasó con la nueva provincia de Bahía Blanca. Claro, leía hoy una cobertura del diario La Nación diciendo polémico fallo. Claro, porque
la nueva provincia, la justicia ha determinado, tiene que rectificar lo que escribió durante la dictadura cuando decía en enfrentamientos murieron, porque al menos 36 víctimas de la dictadura que habían sido publicadas como muertas en enfrentamientos, fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, desaparecidas. Entonces, tienen que rectificar. Claro, la preocupación, mirá si a La Nación le toca en algún momento de la historia rectificar. Upa. O si a Clarín le toca en algún momento de la historia rectificar. No te digo todo lo que ha escrito, ¿no? Pero lo que sucedió durante la dictadura. Bueno, y Vicente Gonzalo Mazot, que era el dueño de la nueva provincia, no solamente encubría políticamente y periodísticamente, sino que señalaba a los trabajadores de su empresa. Tuvo una causa con 2 desaparecidos de los talleres gráficos de la nueva provincia. Te sumo una polémica Dale, para pensar en este día. Digo, bienvenido que se rectifique. También no es un gesto importante que quede como testimonio cómo titulaba la nueva provincia. Digo, me parece que también una de las tareas es visibilizar que hubo una serie de periodistas sí, claro, y de medios que tuvieron un rol muy activo. Pienso en Bernardo Neustadt, pienso en Grondona, tipos que fueron responsables políticos de esta dictadura. Es que eso no se va a perder, me parece que ya está. Y me parece que es una suerte de reparación, no solamente hacia esas víctimas y sus familiares, sino a la sociedad. Esta publicación. Pero bueno, en un ratito nos vamos a quedar con eso. En breve les voy a contar qué pasó con el fútbol, qué pasa con el deporte, las figuras que sí se expresaron con respecto a esta fecha, y vamos a analizar también qué pasa con el gobierno. Atenti, porque mañana parece que Adorni va a dar una conferencia de prensa. Aparece Adorni. Digo, un gobierno que está sumido. Hoy salieron con un video, creo que en términos generales todos acordamos no darle Ni lo vi. Yo Ni lo tampoco. vi, no le di play. Yo tampoco, no vale la pena. Sabemos la postura que tiene el gobierno, no vale la pena difundirlo, responder, etcétera, porque además le serviría y mucho para salir de este apurón en el que está el gobierno, en una encerrona con casos de corrupción que pegan de lleno en lo que ha sido el discurso, la propuesta que llevó a muchos a votarlos, que era basta de corrupción y basta de casta política. Hoy leí un cartel que decía: Milei, la única familia que sacaste de la pobreza es la familia de Adorni. No, se van a sorprender, creo que hay algunas más, pero bueno, sí, está verdad, muy bien. es verdad, Está tenés muy razón. bien. La de Adorni seguramente sí. Bueno, una calle súper repleta. A mí me pasó que salí con mi hija, le dije, salgamos temprano, vamos a tomarnos al subte. Y cuando paró el subte había mucha gente Ups, esperando. no entramos. Sí. Y dijimos, no, esperemos el siguiente, pero cuando abrió la puerta del subte... Era peor. No, cuando abrió la puerta del subte ya escuchamos olé, olé. Dijimos, no, es el nuestro, vamos a subirnos acá. Fue muy complicado viajar, fue muy complicado porque en cada que ya no entraba más gente, en cada que paraba se subía más gente a presión, ¿no? Pero explotado el subte que venía hasta acá, hasta la Avenida de Mayo, y explotadas las calles realmente. Nosotros estuvimos 1 hora caminando, hicimos creo que 3-4 cuadras que hay de Avenida de Mayo hasta 9 de julio. Debemos haber tardado 1 hora porque íbamos, bueno, muy lentamente. Vimos pasar el camión de las madres, vimos pasar, bueno, diferentes organizaciones, y no llegamos hasta Plaza de Mayo porque no llegamos al programa, porque después volver es muy complejo también. Totalmente, y bueno, colapsadas todas las calles paralelas. La verdad que hermoso irse con esa imagen. Uno se va, como te decía Sí. al principio del programa, uno se va energizado, se va creyendo que Totalmente. todavía hay futuro. Bueno, mañana hay que salir a pelearla como todos los días temprano, muchachos y muchachas, quiero avisarles, ¿no? Pero claro, obvio que esto es como una suerte de detox, le podríamos decir. ¿Viste? Cuando venís muy cabizbajo, así está todo mal, ¿por dónde se sale? Bueno, ahí ves que hay digamos, una red importante. Cuando decís hasta dónde empujan los límites, hasta ahí. Hasta Sí. ahí llegás, más de eso no podés. Y cómo está sedimentado un consenso también en Sí. nuestra democracia sobre esto. Digo, es una herida que por suerte la pudimos ir tejiendo durante muchos años para que, hoy salimos a entrevistar niños. Muchos niños que sabían lo que pasaba. Muchos saben y muchos no saben, por eso es muy importante no descuidarse y hablar en casa, porque a veces uno da por sabida las cosas y no siempre es así. No siempre se tiene conciencia, o no siempre los más jóvenes tienen conciencia de lo que ha sucedido. En las escuelas, en términos generales, obvio que se ve este tema, pero por ahí se ve sobre la fecha y después no, y no alcanza. Mira, te sumo algo más.
hablaba con un amigo que es profesor en Sí, el Nacional Buenos Aires. El Nacional Buenos Aires sí, tiene casi un centenar de desaparecidos. sí. Y me decía, bueno, a veces está difícil lograr hacer empatizar a los chicos con este tema. ¿Qué cosas los siguen movilizando muy fuerte? Los testimonios en primera persona. Sí, Cuando llevas a alguna víctima, cuando llevas a algún familiar, cuando llevas a una madre o una abuela, eso los impacta. impacta y los atraviesa al medio, ¿no? Y también me decía las visitas a los centros clandestinos de detención. Cómo hay Claro. cierta materialidad del sentido Sí. que se embiste en los lugares y en las personas más allá de lo que se pueda En breve contar. me interesa eso. Yo hoy recordaba cuáles fueron las primeras aproximaciones que tuve. Obviamente eran otros tiempos, ¿no? Porque no había tanta información circulando, que a veces es bueno y a veces no tanto, ¿eh? A veces hay mucha información y no la que necesitas circulando. Pero hoy me acordaba justamente cuáles fueron mis aproximaciones bastante duras. Creo que vamos a compartir con muchos que están Me escuchando, gusta. pero enseguida volvemos por ahí. Mencionábamos recién la cuestión de Bahía Blanca y del diario La Nueva Provincia, que la justicia les ha pedido. Esto una vez que quede firme, no sé cuándo quedará firme la sentencia. Yo había entendido que había quedado firme, por lo visto no, la sentencia, en la que rectifique la publicación periodística relativa a hechos abordados en un juicio que se llevó adelante allí en Bahía Blanca como acto moralmente reparatorio. Lo que les decía, hablaban de las víctimas como víctimas que habían muerto en enfrentamientos, cuando en realidad se trataba de víctimas de la dictadura que habían sufrido torturas y habían sido asesinadas. Vamos a hablar sobre este tema con Pablo Fermentos, que es el fiscal federal auxiliar en causas de crímenes de lesa humanidad allí en Bahía Blanca. Pablo, te agradecemos mucho que nos recibas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo está Bahía Blanca hoy? Estoy acá al lado de la marcha, me metí en un café para poder estar con Bien. ustedes. No sé si se escuchará, Te pero escuchamos perfecto, te mucha escuchamos gente, perfecto. Mucha gente, muchísima claro. gente acá, sí, muchísima gente a la mañana a la escuelita, donde se hace el acto todos los años, en el Mm, centro clandestino, sí. y mucha gente ahora en la movilización. Qué bien, qué importante eso. Bueno, Pablo, este caso puntualmente, la sentencia tiene ya un par de meses, ¿verdad? Donde le piden a la nueva provincia rectificar. Hay dos sentencias A ver, acá. ajá. La primera fue la del juicio Armada en el año 2015, que fue la primera vez que la Fiscalía interpuso este pedido en el alegato, lo que llamamos una réplica colectiva, que el carácter que tiene es el de poder representar, ¿no?, a todas aquellas personas cuyas historias, sus biografías fueron falsificadas en las páginas del diario en connivencia con las Fuerzas Armadas y policiales, y que con ese carácter quedaron plasmadas en una de las fuentes, las principales fuentes de la historia de la ciudad, que es la colección del diario, es la que se consulta en la hemeroteca. Y bueno, en este sentido, la sentencia, como vos explicabas, hizo lugar al pedido, ordenó rectificar esa información y publicar la verdad de los hechos tal cual quedó plasmado en la sentencia. Esto fue en el año 2015. En ese momento, bueno, una de las condiciones que pusieron era que la sentencia quedara firme. En realidad, nosotros entendíamos que ese punto de la sentencia había adquirido firmeza porque ninguna de las defensas lo cuestionó en los recursos de casación, con lo cual no era una materia de revisión. Con lo cual pedimos que eso, en su momento pedimos que se haga cumplir. El tribunal entendió que no, que la sentencia en su totalidad tenía que quedar firme. Ajá. Y la instancia en la que estamos ahora es que el único recurso que queda ante la Corte es un recurso extraordinario de la propia Fiscalía por algunos aspectos que en su momento impugnamos de esa sentencia, que no tienen que ver claramente con el alugar a nuestro pedido en relación a la nueva provincia. Así que bueno, cuando pasó esto, cuando quedó solamente nuestro recurso para resolver por la Corte en relación a esta sentencia, volvimos a solicitar que se cumpliera por el hecho de que no hay ningún aspecto de lo cuestionado en esa sentencia que no haya quedado firme, y que claramente nuestro recurso no iba en el sentido de cuestionar ello, lo que pedimos,
y nos dijeron que igualmente había que cumplir con la literalidad de la sentencia de que tenía que quedar totalmente firme. Claro. Así que en este momento, o sea, estábamos en la disyuntiva de renunciar a nuestro recurso, ¿no? Para que esto se cumpliera o seguir con el recurso y, bueno, y esperar los tiempos de la instancia Corte, claro. Exactamente. ¿Cómo estás, Pablo? Yair Sibel te saluda. Estaba leyendo un poco del laburo que hicieron ustedes, sobre todo alrededor de la figura de Vicente Massot, de Vicente Gonzalo Massot, sobre la desaparición, efectivamente, el homicidio de 2 obreros gráficos. ¿Massot alguna vez pagó por este crimen? Digo, muchos hablan de su responsabilidad directa, pero hasta donde entiendo nunca fue convocado a una instancia judicial para declarar en esta causa. En realidad él fue indagado por ese hecho, entre otros. Nosotros, un poco resumiéndolo porque es una historia larga, la nueva provincia comenzó a ser investigada penalmente a partir de la sentencia del primer juicio acá en Bahía, que fue en el 2012, que además de condenar a una serie de militares y policías, y instó al juzgado de instrucción a que investigara la posible responsabilidad de la nueva provincia en lo que tenía que ver con el ocultamiento de los fusilamientos a través de los falsos enfrentamientos, ¿no? Estas noticias falsas con las que se ocultaban los asesinatos de las personas que pasaban por los centros clandestinos. A partir de ello, nosotros en el 2013 presentamos requerimiento de instrucción y una imputación que incluía al señor Vicente Massot. Era el único directivo en ese momento con vida, en el cual lo responsabilizábamos tanto por esta mecánica de encubrimiento de los asesinatos, como por los asesinatos de Henry Chiloyola, los obreros gráficos. Esto tuvo una serie de idas y vueltas, de jueces que se excusaron, situaciones de algunas características institucionales llamativas, hasta que se pudo concretar la indagatoria en el año 2014, y a principios del año 2015 el juez le decretó la falta de mérito. La relación del diario con el asesinato de los obreros tiene muchísimos elementos para enumerar que difícilmente pueda resumirse aquí. Hoy salió un artículo de Diego Martínez que condensa toda esa información, toda esa investigación que se hizo en torno a la vinculación del diario con la persecución a los gremios y el encono particular con estos 2 gremios que eran los secretarios, ¿no? Los referentes, los delegados del diario, allí del taller gráfico dentro del gremio. ¿Qué decir allí? Básicamente que lo que se pudo constatar es que hubo una especie de vendetta muy grande que fue totalmente manifiesta por parte del diario en sus páginas, en cuanto a lo que le iba a pasar a estos dirigentes que se creían eternos, que se creían impunes, según el diario, según relataban ellos en sus páginas. Ahí después pudimos determinar la realización de escrituras públicas por parte del diario, en la que dejaban constancia de tratativas que hizo el propio Vicente Massot con los 2 obreros gráficos asesinados en horas de la madrugada para que levantaran las medidas de fuerza que impedían que el diario salga en el año 75. Hay archivos de inteligencia que dan cuenta de que estas constataciones notariales fueron entregadas a las autoridades navales y militares del ejército acá en la jurisdicción. Hay un informe de inteligencia que habla del personal asalariado de un medio fundamental de la ciudad, como es la Nueva Provincia, que está encabezado por el nombre de los 2 obreros gráficos, entre otros que también recibieron amenazas, que se tuvieron que ir, muchos de ellos. Entre los que se tuvieron que ir está, por ejemplo, el nombre de Ángel Capa, el director técnico que trabajaba en la Nueva Provincia. Mirá, y no sabía militaba en que el Capa peronismo estaba de ahí. base. Ajá. Se tuvo que ir del país. Y finalmente hubo una prueba muy fuerte porque tiene que ver con un abogado
un abogado de militares, de represores, que litigan casi todos los juicios que se realizan aquí en Bahía, que tiene la particularidad de ser un militar retirado que trabajaba en el área de jurídica, letrada del Comando Quinto Cuerpo aquí en Bahía Blanca, que declaró que en la década del 80, cuando el segundo comandante del Quinto Cuerpo cumplía prisión preventiva por los juicios, estos juicios, ¿no? Cuando se empezaron a investigar estos hechos en la década del 80, cumplía prisión preventiva en el comando, y que estando allí en el comando le contó que una semana, 15 días antes en realidad del secuestro y el asesinato de los obreros gráficos, la madre de Vicente Massot, Diana Julio, pidió una reunión con los comandantes en la que dijo que tenían que hacer algo respecto a estos dos obreros, y que si no lo hacían eso iban a tener que actuar por izquierda. Por lo cual, esto condensando muy sintéticamente, una imputación que es mucho más voluminosa en cuanto a los vínculos que unía no solo a la familia Massot, sino particularmente a Vicente Massot con el Estado represivo. Encontramos un archivo del registro de Arancibia Clavel, en el cual ya en el año 74 lo señalaba a Vicente Massot como un contacto establecido en el país, y en ese carácter lo informaba a la DINA chilena, y bueno, entre un montón de nexos y situaciones que nos parecieron que eran más que suficientes para avanzar a etapa de juicio, y que los jueces aquí entendieron que ni siquiera era suficiente para procesar. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, cuánto material, ¿no? Una locura realmente. No conocía tanto el detalle. No quiero quitarte mucho tiempo porque está ahí pegadito a la movilización, una jornada tan importante. La verdad que es muy importante todo este detalle que nos trae Pablo Fermento, que es el fiscal federal auxiliar en causas de crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Te hago una última, Pablo. ¿Sería la primera vez en Argentina que un medio de comunicación tiene que rectificar sus publicaciones de este tipo? Porque veía cómo lo cubría La Nación y ponía polémico fallo, claro, y imaginábamos, mirá si La Nación o mirá si Clarín en algún momento tienen que rectificar también, ¿no? Sí, creo que la medida fue muy novedosa, no encontrábamos algún otro parangón en cuanto a que se los obligue, ¿no? La rectificación tiene esa naturaleza. Claro. En este caso una rectificación colectiva, un derecho a réplica colectiva. El derecho a réplica es un instituto de carácter constitucional. Lo que resultó llamativo con ello, porque hace unos días o hace un par de meses volvió a tener notoriedad esta noticia, porque en la última sentencia que tuvimos en la jurisdicción, que es del mes de diciembre del 2025, se volvió a ordenar esta medida en relación a nuevos casos que se analizaron. Claro, juicio. Esa es la última. En ese momento, desde el ámbito informal del diario, digamos, algunos empresarios ligados al diario, que ya no son la familia Massot, el diario fue vendido, insinuaron en redes sociales que podría llegar a hacerse voluntariamente esa rectificación. Luego hubo desde la Nación notas marcando lo polémico del fallo, para que finalmente desde el diario surgiera un posteo de Twitter en el que la empresa señalaba que no lo iba a hacer porque entendía que el carácter coactivo, forzado de la réplica atentaba contra la libertad de expresión. Claro. Bueno, algún contacto hubo ahí, sí, sin duda que algún contacto hubo. Pablo, muchísimas gracias por toda esta información y por recibirnos en esta jornada tan especial. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a Pablo Fermento, fiscal federal auxiliar en causas de crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Un pantallazo de una causa que tiene mucha más información, ¿no? Pero como para no indignarse. Tremendo, Feli, también poniendo sobre el tapete el rol de los civiles, de los periodistas, de los empresarios de medios y cómo fueron parte de la logística de desaparición, ¿no?
la entrevista con la madre de Mazot diciendo que iban a tener que actuar por las malas. Sí, no, me quedo pensando en esto en el artículo que yo mencionaba de La Nación, que decía polémico fallo, los nuevos dueños que decían que iban a hacer alguna publicación voluntaria y que después dan marcha atrás, claro, le habrán dicho, no, querido, mirá el si vos haces esto, precedente que me dejás acá, ¿no? Caja de Pandora. Cerremos esa puerta porque vamos todos por ahí, si no, me imagino, no sé, una situación como esa. 18, 28 minutos estamos arrancando, gracias a los que se van sumando, algunos que van llegando después de la movilización ponen la radio, otros me imagino que irán viajando, gente que está en diferentes lugares del país. Contame cómo fue hoy el 24 de marzo en tu ciudad. En muchos lugares no termina, la calle acá está terrible. No, acá sigue como si no hubiera mañana. Nosotros estamos desde el estudio ahora aquí, el estudio de la radio, pero ante toda la jornada la transmisión fue desde la Avenida de Mayo. Lo que pasa es que sabían que Jair se iba a ir al Pogo, si lo invitaban, entonces... Cortaron cuando entré yo. Ya estaba flaco. Volvamos al estudio, pero bueno, desde aquí tenemos mucho para contarles. Quiero decirles que en un ratito, además, tenemos un mensaje especial, que a mí me emocionó, pero muchísimo cuando lo recibimos. Yo lo vi, solo quiero decir, lo tenés que enmarcar, Bonavita. Lo tenemos que enmarcar. De alguna forma. ¿A quién vamos a tener? Al enorme León Gieco. Todos amamos a León Gieco, ¿no? No hay nadie que lo quiera. Patriarca de la música nacional. Dejándonos un mensaje para el programa, para los oyentes y cantándonos una canción aparte para las madres. Así que quédate porque lo vamos a compartir. Está el señor Silvio Soler en los controles centrales. ¿Cómo le va, Silvio? Quiero aclarar que todavía estoy bastante hecha pelota, ¿puedo decirlo así? Sí, somos dos. Se me nota. Sí. Vamos a la tanda, dale y volvemos. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. El Teatro Payró presenta Huellas de Haroldo, una obra dedicada a la figura del escritor Haroldo Conti. El fantasma de Conti regresa al lugar donde fue secuestrado para terminar su último cuento. Escrita y dirigida por Alfredo Martín y la actuación de Marcelo Bucosi y gran elenco. Viernes, 21 horas, Teatro Payró, San Martín 766. Entradas en la Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Agustín Ronconi en banda. Clásicos, nuevas canciones y toda la fuerza de la música popular latinoamericana. Viernes 27 de marzo a las 21. Perón, Bolívar 813. 2x1 para afiliados UTE. Anticipadas por Passline. Porque son 30.000. Ahora y siempre. Con cuenta DNI. Este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Felicitas Bonavita te acompaña cada tarde en AM530. Casa en la playa, tiempo que perder. 200 Don Periñones y la cara dura, prueba de chichones. Secretos, amores, canciones más mejores. Invitarlo a Marlon Brando una noche a cenar. Ganar un puto sorteo, que la democracia no nos tome el pelo. Ser más compinche de mi soledad. tropiece 35 veces con la misma piedra. Un buen cáncer en los huevos para los Galtieri y para los Macera. Amigos en fiestas que me duren los dientes. Poder olvidarte cuando se me dé la gana. Que el cielo nos quede a mano por si en el infierno no quedan más camas. Venderme caro al peor postor. Pensar despacio y con hambre de gol, 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 gol. Queremos todo. Hola Feli, Jair, aquí Cachito de María Grande, Entre Ríos. Me vine la chanquita que estaba haciendo para estar con ustedes. No podía fallar porque ustedes son la resonancia de lo que nosotros pensamos. Así que ahí les mando una foto de un libro de un lugareño acá sobre el tema, sobre los desaparecidos, lo que fue en Entre Ríos, que es muy interesante, y voy a ver cómo hago para hacérselo llegar, o si la semana que viene posiblemente me hago una escapada, se los alcanzo personalmente. Así que les mando un gran abrazo en este día. Gracias, Cachito, gracias, le mandamos un abrazo grande. Gracias, Sergio de las Heras, que me dice, no se sientan solos con la peste, nos levantamos para ir peste, están todos iguales, pero salieron hoy a la calle, por supuesto, y me dice muchos familiares en esa época donde iban a reclamar que un familiar había desaparecido a una comisaría, época oscura y de terror. Hermoso y maravilloso día, Memoresa felicita, Jair, compañeros de Bonavita, nunca más, y urgente una ley contra el negacionismo. Hay muchas personas y comunicadores que lo niegan, como dicen. Se llenó el rancho. Cariños enormes, Sergio y Graciela, les mandamos un beso grande, que nos escuchan desde Las Heras. Lidia dice, muy emocionada hasta las lágrimas cuando comenzó la caminata de las madres y detrás esa bandera no podía parar de llorar, mi generación diezmada. Dice Edu de Córdoba, hermosa tarde para marchar aquí en Córdoba, todo en paz, al menos mientras estuve, de 15 a 17:30. El Rojito dice, vamos Feli, el mejor programa de la radio. Y Carla, que también se suma hoy en el escenario, estaban los jubilados. Hola, se me partió el alma cuando dijeron hoy nos faltan 30.000 jubilados. Hola Feli, soy Mario, te escribo desde el auto, entiendo. ¿Cómo yo no veo? No, desde el tren, volviendo a casa desde Plaza de Mayo, imponente la marcha. Mario, te mandamos un abrazo grande. Jesús también de Don Torpato me manda su foto con la bandera, con quienes marcharon con él hoy. Qué lindo, cuántas sonrisas, ¿no? Dale. Hola Feli, Jair, bueno, me alegro Feli que estés mejor. No Recién llego de la plaza. La primera vez que un 24 no puedo entrar a Plaza de Mayo. Iba detrás del camión de las madres y se paró ahí en la embajada de Israel y no avanzaba, y
me apretaban mucho y bueno, tuve que salir. Así que bueno, pero impresionante marcha. Bueno, un gusto escucharlo. Les mando un fuerte abrazo. Aldo de Constitución. Gracias, Aldo. Usted me quiere a mí hoy, estamos cruzados. Gracias, Aldo de Constitución. Se lo digo a Silvio Soler, que me amaga y me deja fuera de aire. Sí, estamos todos así, como son jornadas conmovedoras, claro. No, la verdad es que acá Jair está también bastante... Anda un virus dando vuelta. Sí. Yo, no sé, en todos los lugares de trabajo tengo compañeros que... No sabemos quién contagió a quién, pero estamos todos apestados. Todos embichados. Pero ¿cómo te quedas el 24 en tu casa? No te podés quedar el 24 en tu casa. Que me saquen en ambulancia. Olvídate. Aparte del día, bueno, daba para salir a la calle. Había que salir a la calle hoy. Y la verdad que realmente es gratificante ver las imágenes. Estaba viendo unas panorámicas. Estaba viendo, bueno, lo mencionamos el otro día, Matías Baglietto, las fotos qué fotógrafo, increíbles qué fotoperiodista, que saca. Estaba mirando las panorámicas que tiene, maravilloso. ¿Suben ahora en Grito del Sur? ¿Ustedes también? Estuvimos sacando con dron. Hicimos algunos videos con niños, también fuimos a buscar adolescentes, viste que había, no sé si tuviste la suerte de verlo, varias columnas de estudiantes secundarios, que siempre fue muy nutrida, pero que esta vez me llamó la atención ver muchos colegios, incluso colegios que estaban haciendo algunas perfos así, nombrando sus desaparecidos y actuando un poco, así que uno de los videos va a ser también enfocado en adolescencias. ¿Qué están pensando? ¿Qué saben las adolescencias? Muy bien. Bueno, perfecto, lo siguen a Grito del Sur, ya saben ustedes, 18:39 minutos. La voz de Eve, otra que la escuchás y te emocionás siempre, ¿no? Pero un 24 de marzo quizás te toca un poquito más de cerca. La voz de Eve hablando de esos años, hablando del plan, justamente, que tenían en la dictadura. He estado escuchando con mucha atención y realmente estoy algo repugnada de tantos perdones, de tantas reconciliaciones, de tantos arrepentimientos. Esto fue un plan armado, prefijado y acordado por las Fuerzas Armadas para destruir a una generación para aplicar un plan económico. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta y pensar. Por eso asesinaron a 30.000 jóvenes, los torturaron y los masacraron. Las madres no vamos a perdonar, no nos vamos a reconciliar, no vamos a olvidar y vamos a seguir en esto hasta el último día de nuestras vidas. La reconciliación y el perdón es una cosa realmente en este momento repugnante. Después de escuchar lo que hemos escuchado todo este tiempo, después de oír tantas declaraciones espantosas, me parece terrible que tengamos que escuchar y hablar de perdones y de reconciliaciones. Nuestros hijos dieron la vida para un mundo mejor. Las madres seguimos su camino. Y quiero leer algo que escribió un joven. Quieren hacernos creer que estamos solos, pero sabemos que no es cierto. Están las madres y sus hijos. Estamos vos y yo, y tantos otros que luchan en silencio. Quieren hacernos creer que no se puede luchar, pero sabemos que es mentira. Las madres luchan cada día y cada jueves. Y los mineros y los estudiantes y los jubilados y los presos y vos y yo. Quieren que dejemos de creer, pero no pueden, porque creemos que es posible. Porque podemos construir algo mejor. Porque las madres y sus hijos y vos y yo y tantos otros sabemos que se puede. No estamos solos y luchamos y reímos y amamos. Esa es la diferencia. Eso es lo que ellos no saben. Ese es nuestro secreto. Sabemos que se puede, Sergio. Gracias. Bueno, clarito, ¿no? Hemos hablado bastante en los últimos días, no solamente nosotros, surgen muchos testimonios de economistas señalando los puntos de encuentro, que son muchos, son muy parecidos, ¿no? Las consecuencias, los objetivos del programa económico de Javier Milei con el de Martínez de Hoz. De hecho, la semana pasada leíamos un fragmento de la carta de Rodolfo Walsh que se puede ilustrar con imágenes, noticias, números, datos de lo que ocurre en la actualidad y realmente es asombroso porque parece que estuviera describiendo lo que sucede hoy en la República Argentina. Vamos a hablar de todo esto con Noemí Brenta, economista, investigadora del CONICET, autora del libro que recupera la historia de la deuda externa, que comenzó con la dictadura, el primer intento por imponer el modelo neoliberal y punto de partida del problema de la deuda tal como lo conocemos hoy. Noemí, un gusto siempre saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, ¿qué tal? Felicitas. Bien, muy emocionada en este día. ¿Sí? ¿Marchaste? ¿Estuviste en la calle? Sí, claro, sí, fue a la plaza más temprano. Una jornada impresionante, realmente. Increíble la cantidad de gente que había y el ánimo, el espíritu colectivo que se sentía muy esperanzador. Bien. ¿Qué tan parecido es el proyecto económico, el modelo económico de Javier Milei, de Caputo hoy, al de Martínez de Hoz, Noemí? Es muy parecido y es muy brutal.
también. Muy parecido, como vos marcabas, porque el neoliberalismo ya está instalado, la dictadura nos dejó esa desgraciada herencia y está como naturalizado. Y este gobierno propone lo mismo que Martínez de Oz el 2 de abril del 76. Es decir, ya lo sabemos de memoria, cansa hasta escucharlo, ¿no? El neoliberalismo es totalizante, abarca toda la vida, es la mercantilización de todo. Claro. Incluye la salud, la educación, la vivienda, lo más básico, y queda sujeto a que el individuo, porque además el individualismo es lo que pregona, el individuo puede insertarse en el sistema económico de una forma privilegiada, y cada vez más privilegiada, porque es muy concentrador de los ingresos. La pobreza que instauró la dictadura fue insólita en la Argentina. En un solo año, en el 76, nos bajó a la mitad la participación en el ingreso de los trabajadores y creó la pobreza fuerte, estructural, que no se pudo mover nunca. Ese es, digamos, el inicio de esa pobreza estructural que nos acompaña hasta hoy. Claro, sí, claro. En Argentina tenía un 5% de la población en la pobreza, que es poca, y tenía una gran clase media. Y ya en 1976, Martínez de Oz libera los precios y congela los salarios, después de un aumento muy inferior a la inflación. La inflación del 76 fue 444%. Wow, claro. Y a enero-marzo, al gobierno peronista, solo le corresponde un 40 y poco por ciento. O sea que la dictadura tuvo un 400 en un solo año. Los salarios, si no recuerdo mal, subieron por el 60%. Claro. Se congelaron. Hermoso, sí, hermoso. Bastante no tenemos una inflación tan alta ahora, pero nos está pasando eso. La inflación sube, los salarios congelados. Claro, muy parecido. Claro. Y con respecto a la deuda externa, si lo miramos con perspectiva histórica, ¿qué rol tuvo la dictadura? ¿Cuánto nos endeudaron? Teníamos en diciembre del 75 unos 8.000 millones de dólares de deuda externa, contando la pública y la privada. Era casi todo pública, deuda pública. Había poco intervención del sector privado en la posibilidad de endeudarse en divisas. Cuando termina la dictadura en diciembre del 83, el número exacto no se conoce porque había libretas negras, no se había registros unificados, pero aproximadamente lo que se reconoció, lo que la Argentina reconoció para renegociar la deuda, fueron 45.300 millones de dólares. Había deuda en distintas monedas extranjeras, como francos, suizos, monedas europeas, pero unos 45.300 millones de dólares. O sea que de 8.000 nos fuimos a 45. Banco Mundial da cifras arriba de 46.000 millones. O sea que la deuda externa creció entre 5 y 6 veces en esos 7 años de la dictadura. Y nos dejaron condicionados para siempre. Noemí, entre las cosas que repasamos la otra vez de Martínez de Oz, también figura la dolarización del precio de la vivienda, que me parece que es uno de los grandes yugos que arrastramos hasta hoy, y pensaba también en la ley de entidades financieras. Vos decías, tratabas de visibilizar estas continuidades. ¿Cuáles otras podríamos reseñar? Obviamente la deuda. La apertura comercial que protegió la industria, junto con un tipo de cambio muy bajo, en el periodo de la tablita, entre 1979 y 1980, ¿no? El dólar quedó muy barato, la política económica hizo el dólar muy barato, con intereses muy altos, entonces entraron muchos capitales por deuda y por especulación, que terminaron muy mal con la crisis de los bancos en el 80, y en esto también se parece, en esta bicicleta permanente que atrasa el dólar, que mantiene tasas de interés muy altas, entonces que hace una economía especulativa y además carísima,
Hoy estamos caros en dólares, caros en pesos, con tasas de interés muy altas que le dificultan a la gente, a la familia financiarse. Ya hasta la comida se compra a crédito, ¿no? Con la tarjeta, después se paga el mínimo y la tarjeta es una bola de nieve. A las empresas, a las pymes, a las que venden al mercado interno, y en eso también se parece, en la apertura financiera, en el endeudamiento, no puede endeudarse tanto en el sector externo porque ya vino muy endeudado y no tiene acceso a los mercados, pero si no sería una jauja, y sí se endeudan también en moneda extranjera y en el mercado doméstico. Ahora, bonos emitidos en dólares. Se huele una desesperación cada vez mayor, ¿no? Pues la vimos hasta Patricia Bullrich diciendo que van a fundir la fábrica de colchones porque va a salir gente a depositar los dólares que tiene. Caputo, que no sabemos si los trajo a los suyos, pero bueno, están bastante desesperados pidiendo que se depositen dólares. Sí, así que en eso también se parece. La apertura comercial, la desindustrialización, todos los días se hace una fábrica. Sí. La financiarización, el deterioro, esa es la palabra, el deterioro de la vida. Claro. El deterioro de la vida cotidiana. Pienso también, digo, siempre que hablamos del criollo que nos vende y del gringo que nos compra y del criollo que nos vende, pienso quién estaba del otro lado, ¿no? También qué pasaba en ese momento con los organismos internacionales de crédito que sostenían el respirador de una dictadura que no solamente era cruel y genocida en lo político y lo social, sino que era un desastre económico y le seguían bajando guita. Bueno, en la deuda principal, cuando termina la dictadura, el 80% de la deuda estaba en cabeza de los acreedores, eran bancos extranjeros, principalmente estadounidenses. El Fondo Monetario le dio 2 acuerdos en el 76 y en el 77, pero ya en el 78 la propia dictadura discontinúa el acuerdo con el fondo porque el gobierno de Carter lo sancionaba por las violaciones a los derechos humanos. Ahora, organismos que nunca nos habían dado grandes préstamos, como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial, a la dictadura le dieron préstamos muy fluidos, mucha plata, y porque también el gobierno americano había discrepancias, norteamericano, había discrepancias en cuanto al trato al gobierno argentino. Porque por un lado, bueno, toda la cosa del cártel y la movida de los derechos humanos, pero por otro lado estaba Kissinger también, y los bancos e industrias que hacían negocios con la Argentina, que no querían que la relación se deteriorara. Claro. A mí siempre es un lujo escucharte. Gracias por tu claridad y por tu tiempo. Gracias a ustedes, felicitas. Mandamos un abrazo. Y un abrazo. Estamos escuchando a Noemí Brenta, economista, investigadora del CONICET, autora del libro que recupera justamente la historia de la deuda externa que comenzó con la dictadura. 18:51 minutos. Yo quiero escucharlo a León Gieco, no sé qué decís vos. Pero ¿qué te parece, Bonita? No solo quiero escucharlo a León Gieco, sino que, perdón, de un poquito de autobombo, te dedicó un video León Gieco, dejate hinchar, Bonita. Caramba, lo vamos a todos, no, escuchá con atención. A todos, escuchá con atención. Pero dice felicita. Yo te digo, eso te hay que pegar un poste, no sé cómo se enmarca un video. ¿Y cómo hago eso? No, es imposible. No sé, un MP3 no tengo mi cuenta de Instagram. Lo reproducís así con un proyector, algo, nena. Bueno, pero si quieren vengan a YouTube porque lo van a ver, porque nos canta una canción, en realidad se la canta Las Madres, una canción alusiva justamente a esta fecha. Qué grande siempre, León Gieco, cuánto compromiso. Lo escuchamos, dale, lo compartimos. No lo escucho. ¡Ole! Es un tema vamos a ir de nuevo porque queremos escuchar. Quería comunicarme y mandar un saludo. ¿Vamos de nuevo? Desde la habitación de este hotel para Felicitas, para toda la gente que hace la 530 y cantar esta canción que está dedicada a las madres de Plaza de Mayo. También creo que la impunidad de algunos en este momento, la indiferencia de otros, la falta de justicia son todos recordatorios, ¿no?, de que la lucha por la verdad y la justicia no ha terminado aún.
Las ausencias son más que primaveras, siempre ofrecen flores eternas. El amor, lenguaje de la vida, lejanía infinita. Las ausencias aparecen de la nada, en cualquier momento del día, como un refugio de los sueños, victoriosos, perpetuos, siempre presentes como el aire al respirar. Las ausencias que uno no quiso que fueran, cumplen años y no envejecen. Clarividente su última mirada, dijo todo, ahora nada. Las ausencias comienzan con dolor, luego el llanto se va mitigando, te hace fuerte, te va elevando sobre huellas de salvación, siempre presentes como el aire al respirar. Cuántas canciones trae el viento, cuántos fanales aquel puerto de los barcos que se van. Cuántos sonidos, el silencio, la luz fugaz que cruza el cielo como un alma que cae. Solo un buen ausente, un buen día sabrá traer un ángel de luz para un mundo que está en la cruz. Solo un buen ausente sabrá traer el milagro de ese amor que nos faltó. Las ausencias que uno no quiso que fueran, cumplen años y no envejecen. El amor, lenguaje de la vida, lejanía infinita. Un abrazo a todas, a todos los que escuchan el programa. Y hoy quiero recordar que esto es un acto político, el de no olvidar, el de no perdonar, el de no callar. Y que la democracia se construye con la verdad, la justicia y la memoria. Un abrazo grande, León Gieco. Esta canción se llama Las ausencias y está hecha inspirada en las madres de Plaza de Mayo que viven en Neuquén. Hermoso. Qué hermoso, grande, León Gracias, Gieco. León. Gracias a nuestra producción, qué hermoso trabajo que hicieron. Cómo dialoga esto que él acaba de decir, ¿no? No olvidemos que es un acto político. Totalmente. No olvidar, no perdonar. ¿Cómo dialoga, digo, con lo que escuchamos con aquella Eve, un audio que ya tenía unos cuantos años y con esa claridad, ¿no? Decía, bueno, escucho muchos que están dispuestos a perdonar, a conciliar, a bla, 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 ¿no? No, hermoso escucharlo, hermosa canción aparte. Totalmente, lo intacto que está León Gieco, uno lo escucha y parece que Esa tuviera voz es increíble. 20 años de nuevo, Ushuaia Esa la voz es Quiaca. increíble. Y te digo algo más, cómo atraviesa generaciones, ¿no? Sí. Ahí voy con un caso personal, que bueno, en el jardín de mi hija canta en el País de la Libertad. Mira. Y los chicos la gritan, conocen, se conmueven. claro, y claro. capaz que, digo, a uno le genera unas cosas y a las nuevas generaciones le generan otras. Y qué Vigencia. vigente. Qué vigente. ¿Cuánta vigencia la de León Gieco? Sí, realmente increíble. Sí, conserva su voz
Bueno, no, qué envidia, León. Es impresionante cómo conserva su voz. No, un Aparte, cantor popular de fuste. Lo bien que lo escuchamos, está en una habitación de un hotel con su armónica, con su guitarra. Sí, es un videito caserito, ¿no? No tiene acá producción de sonido, no tiene un mic corbatero. Pero se escucha impecable. ¿Cuántos recitales viste de León Gieco? No, la mayoría de los que vi, los vi en movidas de derechos humanos, pero claro, 6, 7 sí. seguro. Yo lo he visto en La Pampa, lo he visto en San Luis, porque aparte viajero, o sea, por todos lados se presentó. Federal. Sí, muy federal. Qué maravilloso realmente León Gieco con ese mensaje. Gracias. Tenemos unos minutitos para unos oyentes. Quiero contarles cómo viene la cosa. Nos vamos en la próxima hora, después de la tanda, a recibir al señor Atilio Borón, por supuesto, porque hoy es día martes y él obvio que quería estar este martes, que es 24, y nosotros queremos tenerlo, 24 de marzo, porque tenemos mucho para hablar con él, así que quédate, estamos hasta las 20 compartiendo con ustedes este programa especial de 24 de marzo en Bonavita en 530. ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, felicitas acá, muchos conmovidos por lo de León, grande, querido León, siempre regalando tanto amor en tus canciones, abrazos muy fuertes, dice Mirta Temprano. Acá dice, sabias palabras de León, la impunidad y la diferencia hoy significa que la lucha no ha terminado, y que la que lo destaca es Adriana. Griselda de Mármol le mandó una foto preciosa, marchando, esto es sobre 9 de julio, gracias. Gracias Gustavo de Bellavista, que me dice, qué hermosa tarde, qué lindo ver las niñas con el pañuelo, Gustavo de Bellavista, y me manda una foto del Diego. Diego, muy vigente, Diego, hoy también, por todos lados. Mucho Diego hoy en todos lados, en las banderas de las agrupaciones políticas, en las remeras de la gente. Sí. Bueno, me alegra ver tanto Diego también. Bueno, aquí, ¿qué me estás mandando? A ver, Néstor de Raúl Mejía me manda un video. Ah, sí, vi que pasó una banda tocando. ¿Quiénes eran? No sé quiénes eran, Realmente me perdí, pero pasaron con un escenario armado. Los vi por la ventana, en verdad, ya estaba aquí en la radio. Y me dice que me nota bajón. Sí, estoy engripada, no estoy bajo, estoy muy engripada. Gracias Aldo de Campana, que me manda por aquí un videíto. Bueno, muchos conectados. Mirá Tom, y un testimonio que se repite. Imposible llegar hoy a la plaza, más gente que nunca, probamos por todos los costados, explotado de compañeros. Feli, Yair, les recomiendo que tomen polen de abejas. Una cucharadita todas las mañanas, refuerza el sistema inmunológico. Y acá dice Eve, te amamos por siempre, Leonel, Eve eterna, dice Tom, qué grande Eve, se le extraña mucho, dice Crono, muchos mensajes conmovidos por el audio que pasaste. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia. Muy emocionante, soy psicóloga social, muy emocionante encontrarnos hoy en la plaza, y una emoción muy fuerte también encontré dos compañeros, dos chicos muy simples, y dice que la están peleando desde hace años, los dos del Correo Central, la cantidad de trabajadores secuestrados del Correo Central. Saludos y felicitaciones por el programa. Pero muchísimas gracias. Bueno, sí, estaba muy emocionada y se notaba. Gracias por estar allí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda. Después, si querés, tengo para contarte sobre los desaparecidos del astillero Río Santiago. Dale. Una historia interesante que grafica bastante bien la realidad de nuestro país, Feli. Perfecto. Quédate. Vamos a la tanda rapidito. Ya estamos de regreso. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Felicitas Bonavita te acompaña cada tarde en AM530. Corazones sangrando. Siempre recordaba a Eva que La Renga era una de las bandas que cuando tuvo que estar para las madres, estuvo para las madres. Y justamente esta canción que estamos escuchando es de la presentación que hicieron en Ferro a 20 años de madres. Ayer hubo vigilia, muy grande también. Apareció el Tete de La Renga, claro, cuando estaba tocando la Delio Valdés. Y le quiero mandar un beso a mi amigo León, que es bajista de la Delio Valdés, que le dio su bajo al Tete. Y Lo dijo, vi. yo no me puedo bañar nunca más, no puedo volver a tocar este bajo. Después Claro. de que lo agarró el Tete. Así que es el que más se ve en los eventos. muy militante. ¿no? Si bien, como vos decís, toda la banda siempre tuvo una coherencia encomiable. Sí. Bueno, el Tete lo ves en todas las marchas, está ahí presente junto al pueblo que se organiza y reclama. Muy bien, 19 horas, 7 minutitos. El ping-pong de noticias en ese día 24 de marzo.
Se cumplen 22 años del día que Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla y Viñone en el colegio militar. El video del histórico momento sigue circulando en las redes sociales y emocionando, por supuesto, a todos cada 24 de marzo, y hoy volvió a circular en un acto que fue muy sentido y que por supuesto pasó a la historia. Néstor Kirchner bajaba esos cuadros, el cuadro de Rafael Videla, Jorge Rafael Videla, y el de Reinaldo Viñone. 24 de marzo de 2004 se cumplían entonces 28 años del aniversario del golpe de Estado de 1976, de manera que hoy se cumplen 22 años de ese histórico momento. Hay fragmentos de los discursos de Milei que son iguales a los de Martínez de Hoz. Esto lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dio una conferencia de prensa desde la entrada a la puerta de la Casa de las Madres en el marco de esta jornada que nos convoca el día de hoy. No hay que distraerse, no hay que confundirse y menos aceptar ningún tipo de provocaciones, señaló el gobernador y exministro de Economía. El presidente dio un tuit absolutamente fuera de contexto, como otros. ¿Qué tuiteó? Vamos por el buen camino. Esto es lo que puso en una jornada que por supuesto está cargada de recuerdos, movilizaciones masivas en todo el país. El presidente mantuvo silencio con respecto al 24 de marzo, pero se expresó sobre la supuesta lucha contra la inflación. Y más allá de que están anticipando que habrá un aumento en el próximo indicador, Javier Milei escribe: la lucha contra la inflación. El gráfico muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una inflación mayor a la recibida. Esto no significa que el problema esté terminado, pero estamos en el buen camino, dice Javier Milei. Prisión domiciliaria temporaria a Jair Bolsonaro. Esto sucede luego de que fuera internado por bronconeumonía. Un juez de la Corte Suprema habilitó a que el expresidente pueda seguir su condena en su casa alegando razones humanitarias. Jair Bolsonaro cumple 27 años de cárcel, condenado por organizar y llevar adelante un golpe de Estado. Atención, porque parece que mañana Adorni da la cara. Va a dar una conferencia de prensa después de la polémica. El jefe de gabinete ofrecerá este miércoles a las 11 una conferencia de prensa en la Casa Rosada, luego de casi 2 meses sin exposiciones públicas, en un contexto marcado por denuncias y cuestionamientos sobre su situación patrimonial y viajes. Desde el gobierno señalaron que se trata de una conferencia habitual, aunque la última había tenido lugar el 6 de febrero, cuando se presentó junto al canciller Kirchner. El equipo argentino de antropología forense identificó a nuevas personas detenidas desaparecidas enterradas en el cementerio de Avellaneda este 24 de marzo, y a 50 años del último golpe, el EAF lanzó un sitio donde se pueden consultar las identidades de 119 personas identificadas en el cementerio de Avellaneda. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, 6 décimos. El cielo está despejado. El miércoles tendrá una mínima de 15 grados, una máxima de 23. El jueves 17 la mínima, 26 la máxima. Felicitas Bonavita te acompaña cada tarde en AM530. Menos mal, mira, menos mal pensaba hoy que Atilio Borón no vino la semana pasada a la radio, porque lo hubiéramos contagiado. Estaría tosiendo con nosotros acá. Chau, de algún bicho le pegábamos. ¿Cómo estás, querido Atilio? Lo estamos sumando. Bueno, Atilio Borón. A ver, ¿me escuchás ahora, Atilio? Sí, perfectamente. Ahí está, yo lo escucho un poco. Perfectamente bien, sí, te escucho. Ahí vamos, ahí acomodamos un poco. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Cómo fue esta jornada? Bien, yo lamentablemente no pude ir a la plaza. Ustedes saben que tengo ahí un problema en mi pierna derecha, la rodilla, el tobillo, todo es un desastre. No. Tendría que haber ido
con un andador, una silla de ruedas, pero eso imposible. Pero bueno, estuve acompañando muy de cerca a mucha gente que iba, la gente muy entusiasmada, muy embalada, muchísima gente, Sí. un clima muy interesante, ¿verdad? Del día de hoy. Me parece que además el tiempo acompañó, estaba realmente muy, muy bueno. Así que bueno, nada, esperando a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Iba a haber una reacción del gobierno, hasta ahora por lo menos no me he enterado, en todo caso. Pero Sí, bueno, hubo una publicación, un video, tenemos un eco medio raro ahí. Hicieron un video, pero la verdad que yo no lo miré directamente, Atilio, ¿qué querés que te diga? yo no lo vi, así lo voy a buscar ahora, que quiero ver a ver qué es lo que dicen, ¿no? Yo escribí una cosita para página ahora sobre la continuidad de la política económica de la dictadura con la de este gobierno. Sí. Realmente, en el libro ese que publicó Martínez de Oz, que se llama 15 años después, que en realidad le robó el título a otro libro, pero de Antonio Cafiero. O sea que Cafiero publica en 1960 un libro llamado 5 años después, en donde hace un balance de la así llamada Revolución Libertadora, que realmente era más bien una revolución fusiladora. Bueno, y en el 91 aparece este libro de Martínez de Oz, 15 años después, en donde reconoce que la Junta Militar no pudo hacer las políticas que ahora sí está haciendo, aunque parcialmente, dice él, el gobierno de Carlos Menem. Y el régimen militar no lo pudo hacer porque no había un consenso social que acompañara medidas tan radicales como estas que estamos viendo hoy en el gobierno: apertura indiscriminada, liberación de precios, liberación de alquileres, todo eso. Y Martínez de Oz en ese libro, ¿verdad?, enumera los 12 puntos fundamentales del programa, ¿no es cierto? Y cuando uno los mira, esos son los mismos puntos fundamentales que tiene el gobierno de Milei. De manera tal de que, bueno, realmente hay una tenebrosa continuidad en términos del proyecto económico entre este gobierno, surgido un proceso democrático, y el plan de la dictadura. ¿En qué consistía? En una refundación reaccionaria del capitalismo argentino. Ellos apenas lo pudieron poner en marcha, pero digamos con este gobierno se ha puesto en marcha en gran medida. Y bueno, y tenemos un desafío, y el desafío es que esto no prospere mucho más, que haya una oposición que se planta firme, y además que haya una movilización social, ¿no es Sí, cierto?, que de alguna manera impulse todo esto, ¿verdad? sí, sí. Entonces, bueno, estuve trabajando un poquito todo ese tema y repasando el panorama internacional, que está muy interesante. No sé ¿Cómo si sigue el tema en Cuba, Atilio? Y el tema en Cuba sigue muy mal, porque todavía, ¿verdad?, no ha habido nuevo suministro de combustible. Yo estoy también investigando un poco qué es lo que pasa, por qué Rusia no se atreve a mandar, digamos, no uno, sino varios cargueros petroleros a Cuba. ¿Por qué no lo hacen otros países, verdad, que deberían hacerlo? Yo creo que, por ejemplo, un país como Angola, que tanto le debe a Cuba en su lucha por la independencia. Angola es un país que tiene una producción petrolera muy importante. Es decir, ¿por qué le tienen tanto miedo al gobierno de Estados Unidos? Obviamente es un gobierno peligroso, pero bueno, pero yo creo que de alguna manera habría que arriesgarse. Bueno, te ponen un arancel más, vos le pones otro. Digo, Brasil también podría ser un gesto más enérgico. México está haciendo algo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que México es muy vulnerable a la presión de los Estados Unidos. Entonces, por ahora la situación en Cuba es muy, pero muy delicada. Están tratando de salvar lo poco de energía eléctrica que pueden conseguir para el sistema hospitalario. Sabés que hay mucha gente en los hospitales, bueno, en todo el mundo, no solamente en Cuba, que es electrodependiente, para el diálisis de los diabéticos, para respiradores artificiales, para neonatología. Y bueno, y esto en medio de esa bárbara decisión genocida del gobierno de Donald Trump, porque hay que decir las cosas como son. Eso está tipificado, es un ataque colectivo a una sociedad indiscriminada. Según el derecho internacional, configura el delito de genocidio. Sin embargo,
digamos, vemos que los grandes medios de comunicación que se ufanan de ser los custodios de los derechos humanos, la democracia, la república, etcétera, ni hablan del tema. Es una vergüenza, una vergüenza. Los medios hegemónicos realmente son pasquines de cuarta, pasquines de publicidad, de propaganda de los gobiernos o de la derecha, en el caso de que sean oposición, sin el menor interés de carácter periodístico de informar a la población. Entonces, bueno, todo eso evidentemente configura un cuadro que hace más difícil la situación de Cuba. Ahora ha llegado una flotilla de apoyo, pero esto tiene alimentos, medicamentos, pero para que la gente se pueda mover, pueda viajar, pueda ir a la escuela, pueda tener energía eléctrica, para mantener sus refrigeradores, sus heladeras, ¿verdad?, en funcionamiento, para que tengan, no sé, lo más elemental, necesitas la energía eléctrica. Y para eso necesitas petróleo, y el combustible, petróleo claro. está llegando. Este es el tema. Sí, Jair, no sé, ¿querías preguntar algo, Jair? Sí, no, Atilio, te sumo en este complejo panorama que pintabas para Cuba, cómo pega también la suba del precio del petróleo, ¿no? Y si crees que esta tendencia se va a seguir manteniendo, salió a anunciar Donald Trump que hay diálogos con la revolución islámica en Irán. ¿Qué tan real es esto y qué tanta estabilidad podría traer al valor del barril? Bueno, lo que dicen las autoridades iraníes es que no existe ese diálogo, que es una maniobra de Donald Trump. Es más, han dicho que esto es una fake news, o sea, una noticia falsa. Vamos a ver, probablemente lo que sí puede ser que esté habiendo es una mediación, creo que de Omán, ¿no es cierto?, del Emirato de Omán, que está tratando de ver si puede sentar las bases pero va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque después del daño que ha producido Estados Unidos en la infraestructura y en la vivienda, etcétera, de Irán, evidentemente las reparaciones de guerra van a ser un punto muy importante, y Estados Unidos no tiene dinero para eso. Nunca ha hecho reparaciones de guerra a Estados Unidos, ni la hizo con Japón, ni la hizo con Vietnam, ¿verdad? Recordemos que Vietnam mataron 3 millones de personas y prácticamente destruyeron, no dejaron piedra sobre piedra. Lo mismo en la guerra de Corea. No creo que lo vayan a hacer con Irán, y esto significa que, bueno, va a seguir la guerra, probablemente con una intensidad menor, pero cada día que pasa es un problema más serio para Donald Trump, que tiene elecciones en la primera semana de noviembre, y que todo indica hoy, las primeras encuestas que se están haciendo indican que Donald Trump va a sufrir una derrota bastante fuerte. Tiene su propio movimiento, el MAGA, muy descompuesto, muy enojado, digamos, porque había prometido no más guerras y los ha metido en nuevas guerras. Entonces, todo da la impresión de que para Irán la estrategia es mantener cerrado el estrecho de Hormuz, o establecer un peaje: si pagás en yuanes pasás, si no pagás en yuanes no pasás, y eso genera nuevas presiones sobre el gobierno de Estados Unidos, en la medida en que todo esto acentúa el proceso de desdolarización de la economía mundial, que es un tema que para Estados Unidos es absolutamente crucial. Uno de los dispositivos fundamentales del dominio que Estados Unidos tiene sobre todo el mundo es la presencia del dólar. El dólar, que era, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el dólar era la única moneda de reserva, la única moneda de cambio. Hoy, en términos de moneda de reserva, el dólar lo es, pero apenas el 57%. O sea, de los 90 y pico que tenían en la década del 50, han perdido casi 40 puntos. Y esto es algo que es un componente del poder nacional de los Estados Unidos, que ellos están defendiendo a toda costa, pero que resulta muy difícil. Así que digo, para Cuba también esto es una noticia mala, porque van a tener que adquirir el petróleo más caro. Ahora, yo ahí diría, hay países que se pueden dar el lujo de decir: te regalo un barco petrolero, ¿no es cierto? Claro. Y no acepto la idea de que Estados Unidos se enoja. A ver, yo pienso un poco, no quiero con esto cargar las tintas sobre Brasil, pero digo, Brasil tiene una buena producción de petróleo. Que ellos le regalen un barco petrolero a Cuba, a cambio de lo mucho que Cuba le regaló a ellos, porque no nos olvidemos, ¿verdad?, que todo el tema de la Operación Milagro, de operaciones en los ojos,
los médicos cubanos, ¿verdad? Que fuera donde ningún médico brasileño iba a atender, etcétera. Bueno, creo que merece esto de que haya un regalo de tanto en tanto de un barco con petróleo. Y que si Estados Unidos se enoja, bueno, que se enoje. Claro. ¿Qué puede hacer? ¿Le va a declarar la guerra a Brasil? ¿Le va a declarar la guerra a Brasil? No se la va a declarar. Además, Estados Unidos tiene demasiadas complicaciones como para meterse en problemas ahí. O mismo con Rusia. Es decir, y yo además, yo te digo, creo que si los países del BRICS no se plantan firmes, diciéndole a Estados Unidos que no aceptan el veto que él ejerce sobre los flujos de comercio mundial, digo, el BRICS entonces démoslo no por muertos, pero como una mera asociación Claro. comercial. ¿Para qué están Sí, si no? claro, felicita porque la verdad, si no pueden garantizar de que a esta gente que está en una crisis humanitaria terrible, ¿verdad? Producto de la falta de energía eléctrica. Si no pueden garantizar eso, y bueno, hay que repensar un poco los de los BRICS y que hace falta ahí un empuje más decidido en materia política para insertarse en la arena internacional de una mejor manera, ¿no es cierto? Bien. Sí. Las buenas noticias vienen de Francia, Feli. Dale. Sí, ¿hay buenas noticias en Francia? Es muy buena. Escúchame, se ganó París, Marsella y Lyon. Las tres más importantes ciudades fueron ganadas por una coalición de izquierda y centroizquierda. Cuando todos daban que eso lo iba a ganar el Frente Nacional y que Marine Le Pen y que esto y que el otro, ganaron las tres ciudades más importantes de Francia. Me parece que es importante esto, porque revierte un poco esta idea de que hay una oleada indetenible de la derecha que va a ganar todo el mundo. Bueno, pues no es cierto. No es cierto, y lo que pasó en Francia fue muy interesante. En Italia también, la amiga. En Italia también. Sí, pensé que ibas a hablar de Mala Italia. jornada de Meloni, ¿no? Ay, claro, muy mala jornada, le fue muy mal en un referéndum que para ella era muy importante y bueno, y la gente salió y fue una proporción de votantes bastante alta para el estándar italiano. 54% de los votantes votaron a favor del no, o sea que no salió la reforma del Poder Judicial que le hubiera dado mucho más poder al primer ministro, en este caso a la primera ministra italiana. O sea que hay síntomas de que todavía no está organizado, no hay un carácter orgánico, pero está evidentemente avanzando un cambio de viento, un cambio de aire que me parece puede ser importante a futuro, ¿no? Bien, Atilio, querido, gracias por recibirnos como siempre. No, por favor, para mí un placer y bueno, y no nos olvidemos este martes lo que ha sido esta jornada de Plaza de Mayo y la ratificación de memoria, verdad y justicia y del nunca más y todo eso que son las grandes consignas que hacen que la democracia en la Argentina todavía tenga un cierto sentido. Gracias, Atilio, un abrazo grande. Atilio Borón, aquí en Bonavita en 530. Jaysibel. Bonavita, mirá qué interesante esto. No sé si sabías que en el cementerio de Avellaneda fueron enterrados muchísimos cuerpos durante la última dictadura cívico-militar. El equipo de antropología forense, que es un orgullo argentino ante el mundo, hoy lanzó un minisitio que está muy bueno, que entras desde su web, en donde tiene la identidad de 119 personas que fueron identificadas en fosas comunes de esos cementerios. Lo interesante es que durante mucho tiempo se sabía que había 245 posibles víctimas y ahora se pudo recuperar gran parte de la historia de estas personas detenidas, desaparecidas, que fueron enterrados durante años en el cementerio de Avellaneda.
también la discusión que vuelve a traer es sobre la complicidad de las instancias locales, ¿no? La policía local de Avellaneda no sabía lo que pasaba, el intendente interventor en ese momento, las autoridades locales, bueno, una lupa que no se puso durante muchos años y que ahora con este nuevo informe del equipo de antropología salió a la luz. Está buenísimo, se lo recomiendo, se pueden meter ahí, te cuenta que fue en el sector 134 del cementerio de Avellaneda, donde se localizaron estos restos y que es el hallazgo más grande logrado en 40 años de búsqueda. Una semana, 10 días después de que conociéramos el hallazgo de la perla, que también fue impresionante y en el que se estima que hay otros cuerpos que todavía resta por identificar gracias al laburo de esta institución. Sí. Que cuando hablamos de cuerpo, la verdad que es tan terrible, ¿no? La semana pasada hablábamos con Ana Mariani con respecto a esto. Lo que hicieron fue terrible, digo, y es también como para hablarlo, hablamos recién de que de alguna manera tenemos que ser canal de transmisión para las nuevas generaciones. De un diente reconocen a una víctima. Tremendo eso. Porque lo que hicieron fue terrible, o sea, había fosas comunes que luego, porque venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, removieron, compactaron y se llevaron a otros lugares, es decir, en algunos casos no se puede recuperar cuerpos, ¿no? Un pedacito de hueso, a veces un diente, algún tejido adherido a algo. Que le diga a esa familia, que le diga a esa mamá, a ese hermano que busca, mira, estuvo acá. Exactamente. Y qué laburo, bueno, también a medida de cómo va avanzando la ciencia, ¿no? Algo que quizá hace 20, 30 años era muy difícil de acceder a esas identidades. Totalmente. Y que hoy, gracias también a una política de Estado, ¿no? El equipo de antropología trabaja acá y en el mundo. Hoy desfinanciada, hay que decirlo. Hoy desfinanciada. Antes de ir a la tanda estaba repasando también, hoy vi algunos videitos de clubes de fútbol. Sí, buenísimos. Me crucé el de Estudiantes que me gustó. Estaba mirando cuántos jugadores, Germán Pesela y Ángel Di María fueron, creo que, Di María que viene, los primeros que postearon algo con respecto a esta fecha. Los clubes, en términos generales, creo que muchísimo. Vi el de Newell's también muy conmovedor, el laburo de la gente de Argentinos Junior. Bueno, hay muchos clubes que tienen una historia de compromiso también. Di María posteó una historia. Siempre pediremos memoria, justicia y verdad. Esas voces no callarán, esas voces exigen verdad. Comparte es un posteo de Rosario Central que él lo comparte. Mirá qué bien. Importantísimo, sí. Mirá qué bien. Totalmente. Y por su parte, Pesela comparte un Nunca Más Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia, y es un posteo en este caso de River Plate que él utiliza también a modo de historia. Pero bueno, como decíamos, Boca también tuvo un posteo. Boca Juniors ratifica su compromiso por mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar en la Argentina. A 50 años del golpe cívico-militar decimos nunca más. River también, bueno, el que leía recién que compartía justamente Germán Pesela era el de River. Déjame que te cuente que también hubo una movida muy linda, porque hoy en el ferrocarril Roca, que es el que viene desde La Plata a Buenos Aires, desde el sur hacia Buenos Aires, en las distintas estaciones se subieron hinchas de distintos equipos del sur. Entonces confluyó gente de Los Andes, Banfield, Talleres de Remedios Escalada, Lanús, El Porvenir, Independiente y Racing, que iban subiendo cada uno en la estación de origen de ese club y se juntaban todas hinchadas que tienen mucha rivalidad futbolística en un mismo vagón, también poniendo en valor la unidad de estos hinchas y su compromiso con la memoria y la justicia. Es que los clubes no pueden mirar para otro lado porque tienen incluso entre sus socios desaparecidos. Claro. ¿Cómo van a mirar para otro lado? Bueno, sí, puedo decir muchos pueden mirar para otro lado, ¿no? Pero me parece importante que estén ahí reflejando compromiso en una fecha tan importante como esta. Y coherencia, ¿no? Porque como vos decías, mucha gente atravesada por los casos de desapariciones. Recuerdo la hinchada de Chicago cuando la reprimieron. Recuerdo, bueno, yo soy hincha de Atlanta. Juan Gelman es hincha de Atlanta. Siempre ha estado muy vinculado a las actividades de memoria. Sabía lo de Ángel Capa, que hablamos hace poquito. Increíble, en la nueva provincia, yo no sabía eso, claro, porque él es de Bahía. Claro. Pero no sabía que había estado ahí en la nueva provincia y que se exilia justamente en ese contexto. Interesante esa historia, ¿no? No sé si está tan narrada el vínculo entre Ángel Capa y esta empresa, que además es la referencia en la responsabilidad civil en Bahía Blanca. Sí. Vamos a hacer una tanda, tenemos más para compartir con ustedes, así que quédate. Vamos a hablar en un ratito con un colega,
uno de los fundadores del medio comunitario La Retaguardia. Hay que Gran reconocerle medio, a La Bonavita. Retaguardia. Gran medio. Hay que reconocer a La Retaguardia lo que ha hecho por la memoria durante todos estos años con la transmisión de los juicios, dejando registro de cada uno de los juicios. En la mayoría de los momentos, todos mirando para otro lado, La Retaguardia ahí bancando y dejando constancia. Con una profesionalidad bárbara y además de algo que sirve de archivo, Bonavita, Sí. te digo, muchas de las investigaciones vienen por el testimonio de algún milico que soltó alguna vez y La Retaguardia lo tiene guardado. Mira, tengo los libros acá que nos hicieron llegar, así que en el próximo bloque vamos a hablar con uno de los fundadores de La Retaguardia, del laburón que están haciendo de estos Impresionante. 50 años del golpe en la Argentina. Vamos a la tanda, dale. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. ¿Felicitas Bonavita? Te acompaña cada tarde en AM530. Me tiran a matar y yo florezco, me planto de raíz, remonto vuelo, no pueden con el sol que tengo adentro, escribo mi canción contra el silencio. Soy tierra y soy país, antiguo y nuevo, me tiran a matar y yo florezco, mi pueblo crece en mí, yo soy mi pueblo, desde ese amor sin fin cantan mis versos.
desaparecemos. A puro corazón, coraje y sueños, si vamos a pelear, será sin miedo. Nos tiran a matar, nos tiran a matar, florecemos. Nos tiran a matar. Muy bien, 19:38 minutos. No, vamos a hacer unos oyentes antes de irnos al siguiente tema, porque tenemos a varios por aquí volviendo a casa, conectados en el 1132000530 y también vía YouTube, por supuesto. Somos Radio AM530, el canal de YouTube de la Radio de las Madres. Hermosa Teresa Parodi, qué lujo, dicen acá. Alberto dice, Yair, en el cementerio de Avellaneda hay una fosa común, son los combatientes del ERP que quisieron tomar el batallón de Arsenales 601, Domingo Viejo Bueno. Y mucha gente que está llegando a casa muy emocionada. Hola, buenas tardes. Noches, muy emocionada de lo que vi hoy en la plaza. Hola, vengo de la plaza, una locura. ¿Qué pasó con el periodista que estaba desaparecido? Apareció persona, sí, apareció. Hola, ninguno de los jugadores de la selección dijo nada de esta fecha, ni Messi, ni de Paul, ni mucho menos Dibu Martínez. ¿Son la escaloneta o son la derechita? No, se pregunta. Di María acaba de decir Bonavita que dijo. Di María, claro, está en la selección. ¿No? Bueno, es verdad que ahora ya no está, pero es de la escaloneta. Claro, dice de los actuales, ok. Creo que publicaron algo desde la selección nacional, así como servirá de paraguas para todos, pero sí, a mí también me encantaría, por supuesto, que digan algo al respecto. Hola, Feli, esta mañana, Yair, estuve en la celebración ecuménica de la parroquia Santa Cruz, que estuvo muy bien. Después me fui a la plaza, entré por piedras, pero era imposible caminar. Fuimos yendo despacito al lado de la bandera de las fotos hasta llegar a la plaza. Para mi sorpresa, pero mi sorpresa fue al llegar a la calle San Juan, a 15 cuadras de la plaza. Estaba repleta y casi todos tenían el pañuelo de madres o nunca más en la remera. Era muy fuerte verlo. La ciudad entera había cambiado su cara. Abrazos para ambos y para el equipo, nos dice Graciela de Flores. A mí me pasó que fuimos caminando por Avenida de Mayo hasta 9 de julio y después bajamos por 9 de julio, que estaba obviamente todo interrumpido con mucha gente, y volvimos por Corrientes. Y Corrientes era también una marea de gente, hermoso, mucha gente. Yo me fui para abajo, Moreno, 3 cuadras para abajo de Rivadavia, de Avenida de Mayo, y también no podías pasar. De hecho, salir con la moto de ahí era un atolladero. Mirá qué lindo, algo que a mí también me llamó la atención. Gabriela dice, vi mucha gente joven y filas y muchas nenas con el pañuelo. Es verdad, vi muchas chicas 6, 7, 8, 9 años con su pañuelito, con un cartelito dibujado con su familia. Trabajo previo ahí, muy bien. Lindo, porque bueno, se ve que hay una familia empujando eso también. Claro que sí. Por aquí nos dicen, hermosa canción y León, un grande. Comparto tu opinión respecto de la ayuda de Cuba por parte de quienes debieran decir presente, le dicen a Tilio esto, ¿no? Fundamentalmente Rusia, China y Brasil. Abrazo a Tilio, te dice Augusto de Caballito, que quiero contarles que Atilio tiene el café virtual mañana. Muy bueno. Mañana, así que si quieren sumarse, es a las 19 horas, tienen que inscribirse previamente en atilioborón.com.ar. Reitero entonces, mañana 19 horas, café virtual con Atilio, imperdible, siempre con invitados maravillosos para reflexionar, preguntar, charlar de todo lo que está pasando. atilioborón.com.ar, se inscriben allí, participan mañana desde las 19. Mira, Ariel, lo que dice, estuvo increíble, emocionante, el paso por San José y el saludo de Cristina. Yosaura dice, qué buena que estuvo la marcha, fue histórica. Hola, ¿qué tal? Muy emocionado volviendo a casa. Acá también dicen... bueno, mi cariño para todas las familias. Feliz Jairo, y marché con mi compañero de vida Ariel, que siempre está, y mis hijos, que no pudieron asistir porque están medio apestados. Acá dice, fui con 2 de mis hijas y una de mis nietas, que fue por primera vez. Mira qué bien, qué emocionante marchar con la familia, ¿no? Con hijos, nietos. Dale. Compañeros, buenas tardes. Hace 30 años, leyendo páginas, me entero que iba a haber un montón de grupos
en la Plaza de Mayo a favor de una cuestión de tierra, de pueblos originarios, no recuerdo de qué provincia. Me fui con toda la familia y solo estaba León. Y fue hermoso, porque era él con la patita sobre un banco, rodeado de los hermanos del pueblo, cantando y tocando. De todos los músicos que en principio iban a aparecer, solo estuvo León ahí. Mirá, qué tipo, ¿eh? Qué fenómeno, León, Qué inclaudicable además. Hoy la militancia, después o antes de pasar por la plaza, pasaba por la de Cristina a participarla de nuestra memoria, para que ella estuviera incluida y justo ahí salió. Bien, bien. Hola Feli, los extraño mucho, Feli Yair. Hoy me emocioné con el spot y la marcha desde la ESMA y perdí las llaves. No. Por suerte un vecino las agarró, pasé mal y no pude ir, Gustavo, la pasé mal, nos dice, no pude ir, Gustavo, desde Villa Adelina. Bueno, ya está, recuperaste la llave, está todo Sí, bien. lo importante. Hola, Bonavita y equipo, la marcha de la comarca del Paralelo 42 fue inmensa. Bolsón, Lago Pueblo, El Hoyo, Puyén, grupos familiares. Abrazo grande, qué lindo, Inés, gracias por contarnos esto. Acá también dice muchas familias con niños, muchos peques con pañuelos. También recomiendan uno de los videos, no sé si lo pudiste ver, de los chicos de Indisciplinados, Sí, que salió ayer, muy emocionante. conmovedor, Sí. así que se los recomiendo también si quieren verlo en su cuenta. Soy Patricia de Paraná, aquí marchamos con maestros, me mando una fotografía, hermosos, todos posando allí con las banderas y con sus remeras. Diego de Lanús también, las lágrimas de miles de madres, cientos de miles que no vieron crecer sus hijos, miles de amigos que perdieron uno de sus grupos, ausencias y desapariciones, más ausencias que desapariciones. Bueno, me manda un mensaje muy extenso, son 30.000 y quizás más, una Argentina que desconoceremos si no luchamos para que se convierta en realidad. Javier del Congreso, bueno, está enojado porque no le leímos un mensaje. Tema de la nueva provincia. Yo no entendí eso de rectificar, supongo que no es Onda Orwell 1984, porque lo que se escribió. Otra cosa es que hoy se vean obligados a decir que mintieron. Tienen que aclarar, como se hace una fe de ratas en cualquier diario, claro, una cualquier manual de periodismo te explica. Y Javier, paciencia, que son muchos mensajes, hacemos lo posible por leerlos, siempre queda alguno afuera, pero no hay animosidad contra nadie. Acá dicen, recién vuelvo, imposible llegar hasta la Plaza de Mayo, un montón de gente amontonada, una jornada histórica, y se repite esta tónica de mensaje, Feli, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Uno más y vamos redondeando por aquí. No sé si tenemos ya el compañero de la retaguardia, ¿no? ¿No? Okay, bueno, sí, está complicado, porque hoy es un día complicado, podemos llamarlo mañana, no hay ningún problema, Ale, para aprovechar el tiempo, digo, porque estoy mirando que nos quedan poquitos minutos. Por aquí me mandan una foto de Alfon, qué linda, viajando, venía haciendo un dibujo con los 30.000, mi nieta de 5, después de la marcha en La Plata, dibujando en el auto, me dice Adriana de La Plata. Bueno, gracias a todos por estar por aquí. ¿Uno más tenés vos? Si querés uno más, mira, para quizás muchos que no pudieron Sí. marchar, pero que quisieron hacer su gesto. Sí. Adriana dice, no pude ir a Capital, pero puse el mosaico de las madres en la entrada de mi casa. La campaña 30.000 pañuelos por la memoria fue un día de mucha emoción, también desde la distancia. Bien, gracias a todos, gracias por los mensajitos. 19:46 minutos. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Alguien la tiene en algún lugar. Queremos
Mucha gente en la calle todavía, es increíble. Hay gente que no se quiere ir de la calle, que quiere quedarse en esta manifestación en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí me están llegando imágenes, fotos algo, de diferentes provincias, fotos que se fueron sacando, algunos que ya están de regreso en su casa, pero bueno, todos cerrando una jornada muy, pero muy emocionante. Veía hoy una de las diputadas libertarias, Karen Reinhardt es el apellido, ¿verdad? Que es conductora en la tele. No es su apellido, es... Bueno, sí. Sí, bueno, se autopercibe así. Que está presentando un proyecto, anticipa que va a presentar un proyecto para que el 24 no sea más feriado. Está bueno. Suerte con eso, Suerte Karen. con eso, Reina. Sí, entiendo la necesidad, se entiende la necesidad cerrando una jornada como la que estamos cerrando. Pero bueno, sí, podríamos decirle que Karina Celia Vázquez. No va a ser tan sencillo. Bueno, les decía... Fueron días bastante complicados para el gobierno. De hecho, que hoy estemos hablando, y está muy bien porque vamos a hablar todo el día del 24 de marzo, les debe haber significado un pequeño respiro, porque venían bastante agobiados con el caso Adorni. Estamos todos esperando poner Adorni, fin. Bonavita. Ya lo tenés en borradores. Es el tuit que tenemos hace 3 años, 2 años y medio, de que Adorni está ahí preparado para tirar. Me gustaría más verlo cuando Adorni realmente pague por sus crímenes, ¿no? No cuando renuncie, porque a veces la renuncia implica impunidad en política, ¿viste? No, obviamente. Pero bueno, un tipo tan fanfarrón, tan despectivo, tan peyorativo. Nefasto. Un tipo que gozó con los despidos del Estado, con el achicamiento, con la desgracia ajena. No le deseo ninguna desgracia, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora se están cayendo desde ese supuesto atril que construyeron, en el que son, ellos, gente muy, ¿cómo decir? Correcta, ¿no? Sí, impoluta, se vendía como un tipo impoluta, venido de abajo. Bueno, es la palabra. Lo mismo. Toda su narrativa tenía que ver con combatir los privilegios de aquellos que llegaban al Estado para enriquecerse. Combatir la casta, supuestamente. Lo primero que hizo el tipo, de vender autos usados a llegar a comprarse una casa en un country. Y bueno, su esposa, además del viajecito, no fue nada, el viajecito de ahí quedaron en evidencia, no fue nada. De conformar una empresa a los 4 o 5 meses que llegaron al gobierno, se constituyó la empresa. ¿Con qué finalidad? Y bueno, finalmente se está comprobando que sí, que efectivamente era para hacer buenos negocios estando de los dos lados del mostrador. Y mandó millones de mensajes de texto con una concesión armada a medida, lo denunciaba Rodolfo Tailá, de una licitación que presenta 2 empresas con el mismo dueño. Y a mí lo que me da más bronca, Bonavita, es que se puso pelo en la cabeza con la tuya, Era un tipo alopésico. De problemas capilares. Hablando de problemas capilares. ¿Sabés qué? El tipo llegó al Estado y dijo, con la tuya me pongo pelo de lopi en la cabeza. Pero bueno, no digo, es grave, pero no sé si es más grave todavía que lo de Javier Milei, que quizás tiene cierta ingeniería que es difícil de comprender. ¿No? Estoy hablando de la mega estafa Libra, aunque creo que está mucho más masificado ahora que en su momento, que hace un año, cuando surgía lo de la criptoestafa. Digo, con esto de que trasciendan las fotos, los contratos, los mensajes, etcétera, que queda, me parece, mucho más expuesto. De hecho, lo que están diciendo las consultoras es que está afectando fuerte la imagen de Javier Milei, todos estos escándalos que se están viendo. La pregunta es, ¿le sueltan la mano o no le sueltan la mano a Manuel Adorni? Hacemos unas apuestas, Bonavita. Hacemos una apuesta, ¿qué dicen? ¿Le sueltan la mano? Yo digo que no, porque su suerte está muy ligada a la de Karina Milei y porque le sirve para frenar el ascenso de Patricia Bullrich. Yo creo que sí, que le pueden. Voy a hacer para Contreras. Para hacer Contreras. Si no, es muy aburrido. Sí, no, bueno, yo voy a decir que sí porque les está quemando. Y amenaza con ponerse peor. Yo creo que pueden trascender todavía más detalles. Me gusta, Bonavita, tu tesis. Van a tener que. Porque imagínate, a Espert. ¿Qué viste con Espert? Parecía que no lo soltaban. Y le soltaron la mano. Hasta último momento salió el presidente a bancarlo. En eso te doy la razón. ¿Qué hicieron después? Y yo me imagino que lo que hicieron fue una suerte de control de daños. Mira, José Luis, cuídate, quédate acá adentro, te vamos a poner un abogado, vamos a buscar una estrategia en común para minimizar los daños. Españolo, lo mismo. Españolo fue un golpe un poquito más, si se quiere, inesperado. Sí, con un tipo de menos perfil público, capaz, en la que trascendió, claro, en la que empezaron a trascender los audios. Hubo algún desencuentro en un comienzo, que de hecho dijeron, bueno, que vaya a denunciar a la justicia.
Después se pusieron de acuerdo y listo, ya está, Españolo quedó adentro. A mí me parece que con Adorni va a pasar algo similar. Le van a decir, bueno, mira, te vamos a dejar acá, o te vamos a reubicar, o te vas a quedar al molde un tiempo, te ponemos en el freezer, porque Adorni era el jugador para la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si todavía pueden rescatarlo a Adorni para jugar. Sí. Creo que está bastante complicado. Esta guerra interna que tienen entre ellos les está costando bastante cara. Y a la discusión por la ciudad de Buenos Aires se le suma el ingeniero, el jefe de jefes, que la semana pasada reapareció, que tiene a su primo todavía gobernando, y Horacio Rodríguez Larreta, que también quiere volver a su pago de origen. Así Empieza que, a aparecer mucha gente ahora. ¿cómo Empieza a no? aparecer El mucha año gente. preelectoral hay algunos que se Yo despiertan. lo único que les quiero decir, A ver. pero se los digo con... No, con amor no, pero del Con odio. corazón se los A digo. ver. No, ni tampoco. siquiera, no con odio. No, a los que piensan, ya, armemos grande, abarquemos grande, dejan a Victoria Villarroel afuera. Mucho más dejaría afuera yo, mucho más dejaría afuera. La vara baja, Yo si es solo Pichetto lo Victoria dejo Villarroel. fuera también, Claro. ¿no? Digo, ustedes hagan lo que quieran, yo no soy la que arma. Pero acuérdense que Victoria Villarroel era la que le organizaba las visitas a Videla, quienes iban a visitarlo, bueno, parece que ella coordinaba las visitas de los jóvenes. Digo, recuerden quién es Victoria Villarroel, ¿no? Porque algunos en este momento están pensando que es momento de incluirla. Totalmente, y recuerden quién es 50 también. años del golpe, 50 años todavía están reconociendo restos de diferentes lugares, de fosas comunes. No jodamos con eso. Sí, quién es el papá del ministro de Defensa, ¿no? Un tipo que formó parte del operativo, por ejemplo, que se llevó puesta la imprenta de Montoneros en la casa de la calle 30 en La Plata, en donde se roban, por ejemplo, a Clara Anaí, la nieta de Chicha Mariani, ¿no? El tipo estaba presente en ese operativo Presti Padre. Bueno, eso es lo que este gobierno tiene para ofrecer en materia de seguridad, ni que hablar en materia de derechos humanos. Claro, digo, seamos realmente respetuosos del proceso de democracia. Si de verdad valoramos la democracia, bueno, me parece que hay que ser coherentes y actuar en consecuencia, ¿no? Lo que se necesita ahora es una propuesta clara para contrarrestar esto que estamos sufriendo, ¿no? Esto que está gobernando hoy en la Argentina, que está destrozando todo. Habrá propuestas que serán un poco más progresistas y otras que no. Habrá propuestas de derecha también, seguramente. Propuesta de centro, digo, pero lo que creo que acá está en discusión, grandes parteaguas de la historia, ¿no? Este es uno de los consensos que hemos llegado como sociedad y me parece que lo fundamental es defenderlo en la calle. Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 3, más. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los 6. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir al Ford. Llegamos a un edificio y comportándose con toda corrección me sometieron. Quiero recomendarles antes de despedirnos algo que me gustó de lo tanto que vimos muchas cosas y fuimos mencionando varias a lo largo de estas 2 horas. Me gustó lo que hizo Filonews, una cronología del 24 de marzo de 1976 que fue tirando a lo largo de la jornada, no solamente con información muy concreta de lo que iba pasando, sino que reproduce con inteligencia artificial las imágenes de esos momentos que resultan muy impactantes realmente. Solo vi los primeros segundos, me lo guardé para verlo, Sí, pero se vale ve la fuerte. pena, Se vale ve la fuerte pena. la reconstrucción con IA
Y buenos usos de la IA, ¿no? Pensar qué prácticas Así es, sí. garpan para utilizar una Sí. tecnología que ya está entre nosotros. Esto en X lo seguí, seguramente lo tienen en otras redes también. A mí me gustó, lo fui siguiendo en X, así que se los recomiendo realmente. Gracias por acompañarnos. Mañana aquí estaremos como todos los días, desde las 18 con Bonavita en 530. Gracias a nuestro equipo de producción, Alejandro Aimú, Diego Mayo. Muchísimas gracias, Silvio Soler en la operación, Juan José Ricciari, nuestro operador de streaming, en redes Maga López Arriazu. Gracias, Jair, querido, hasta mañana. Chao, Feli, otra jornada histórica acá. Muchas gracias. Cuídense, hasta mañana. Ya se viene Sandra Russo, por supuesto. Quédate aquí, quédate en la 530 con Juderimón. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate